En la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de la redacción de los ítems. Como recuerdan, en la clase pasada hablamos de todas las fases de construcción de los instrumentos o de las pruebas que vamos a diseñar dentro de la materia. Y en esta clase vamos a iniciar entonces a ver cuál va a ser ese proceso de una de las etapas importantes dentro de la construcción de las pruebas, que es la redacción de los ítems. Tener en cuenta que un ítem es cada una de esos mínimos estímulos que encontramos dentro de la prueba que van a demandar una respuesta por parte del sujeto. De alguna manera, los ítems son aquellas muestras que hemos seleccionado a partir de los indicadores y que nos van a permitir realizar ese proceso de medición y de inferencia de la variable que estamos estudiando. Los ítems constituyen la unidad mínima en la que puede dividirse una escala. Cada uno de los ítems, de acuerdo al tipo de prueba que estemos manejando, debe contener el enunciado, la afirmación o la exposición de un estímulo que demande una respuesta por parte del sujeto. Esos ítems, en el caso de la construcción de la prueba, esta prueba se orienta bajo algún tipo de escala. Ese tipo de escala lo van a escoger ustedes dependiendo de la prueba que estén construyendo, de la variable y de a qué población se vaya a dirigir. Entonces vamos a ver que algunos grupos van a tener una escala Goodman, otros una escala Likert, otros una escala diferencial semántica. Esto, si bien en una primera instancia la construcción de los ítems se hace mediante una lluvia de ideas, es importante que vayamos teniendo en cuenta desde esa lluvia de ideas qué tipo de escala queremos utilizar. Puede ser que en el transcurso de la revisión de los ítems cambie, pero sí es importante ir teniendo esto en cuenta porque recordemos que de acuerdo al tipo de escala va a depender la redacción del ítem. De acuerdo con esto, van a existir diferentes formas de redactar los ítems. Podemos redactar ítems en forma de preguntas, en forma de afirmaciones, en forma de conductas o en forma de opiniones. El tipo de redacción de ítem que tengamos va a depender del tipo de escala. Por ejemplo, si es una escala Goodman, podemos poner preguntas, afirmaciones y conductas, por ejemplo. Pero si es una escala Likert, no podemos poner preguntas, sino que deben ser afirmaciones, opiniones o conductas más redactadas de manera propositiva. Entonces, la redacción de los ítems va a depender del tipo de escala, pero también del tipo de variable que se esté manejando y de a qué población vaya dirigida. Es muy importante tener en cuenta la población a la que va dirigida, porque no es lo mismo construir una prueba para adolescentes o para adultos que se encuentran en la universidad que tal vez para niños o para personas que no tienen un grado de escolaridad alto. Entonces, todas esas características debemos tenerla en cuenta. De allí también es importante entonces recalcar que a este punto ya debemos conocer exactamente a qué población se va a dirigir el instrumento, porque eso va a depender y va a influir mucho en la forma en la que se redacten los ítems. A continuación vamos a ver especificada cada una de las maneras de redactar ítems. Vamos a iniciar con la redacción de ítems en forma de preguntas. Cuando redactamos ítems en forma de preguntas, es importante tener en cuenta evitar expresiones negativas del tipo no. Por ejemplo, usted no va a correr en las mañanas. Porque es importante evitar ese tipo de negaciones, porque al momento de leer la pregunta, el sujeto puede tener algún tipo de confusión, puede ser que no vea bien la palabra no, y esto haga que vaya a responder de una manera errónea, lo que puede generar un sesgo al momento de realizar la puntuación del test. Debemos evitar también expresiones universales del tipo nunca o siempre. Por ejemplo, ¿usted siempre se cepilla los dientes en la mañana? Porque este tipo de afirmaciones universales pueden expresar, puede ser que la persona lo haga, pero no lo haga siempre. Entonces, en ese tipo de situaciones se va a crear confusión y va a hacer que la persona nos dé una respuesta equivocada. Y finalmente debe contener una idea única, es decir, si yo voy a redactar un ítem, voy a preguntar solo una cosa en cada ítem.
De alguna manera, estas sugerencias o estas características también las vamos a poder tener en cuenta en la redacción de los otros tipos de ítems. Por ejemplo, esta es una escala tipo Goodman. ¿Mide usted más de 1.80 metros? ¿Sí o no? Como podemos ver en cada una de las afirmaciones, vemos características de la escala Goodman y es que un ítem va relacionado con el otro. De alguna manera, una respuesta va relacionada con la siguiente. Y como podemos ver, solamente hay una afirmación, solamente hay una pregunta en cada uno de los ítems. Tenemos otro tipo de redacción de ítems y es en forma de opiniones. Este tipo de ítems suele ser muy utilizado en las escalas o en las pruebas de percepción, dado que permite que el sujeto se ubique más o se relacione más con el estímulo que está provocando el ítem. Ya vamos a ver un ejemplo del por qué eso sucede. En general, cuando se trata de escalas de actitudes, los ítems suelen formularse en forma de opiniones, con las que el sujeto va a poder estar más o menos de acuerdo. ¿Qué es una opinión? Una opinión es una actitud verbalizada y a través de esas opiniones el sujeto que va a dar una respuesta, esa respuesta nos va a dar a nosotros un dato a partir del cual podemos inferir cuál es la actitud del sujeto frente a esa variable que estamos evaluando o que queremos medir. ¿Qué características deben tener este tipo de ítems? Primero que todo deben ser relevantes, es decir, todos y cada uno de los ítems que pongamos deben tener un propósito, deben querer medir algo. No vamos a poner ítems por relleno. Cada uno de los ítems que se pongan debe ir ubicado de acuerdo a un indicador, de acuerdo a las dimensiones que se establecieron para medir la variable. Entonces, de esta manera, no vamos a tener ítems de relleno. Acá vale aclarar algo, y es que no existe un número mínimo de ítems que yo les vaya a pedir. La cantidad de ítems depende de cada prueba, depende de cada escala, depende de cada variable, depende de cada población. No les puedo pedir un mínimo de ítems porque, por ejemplo, si les digo 30 ítems, puede ser que haya algún instrumento que solamente requiera 20 y que pedirles mínimo de 30 haga que metan ítems de relleno, y no queremos eso porque cada uno de los ítems, cada una de las opiniones que incluyamos allí debe ser relevante. Segundo, deben ser opiniones, es decir, deben ser afirmaciones con las cuales una persona pueda estar o no de acuerdo, o estar más de acuerdo o estar menos en desacuerdo. No deben ser afirmaciones orientadas a medir algún tipo de conocimiento, sino que simplemente deben expresar una postura frente a algo. La redacción, al igual que en todos los tipos de redacción de ítems, debe hacerse con claridad, en el lenguaje más adaptado a la población posible, de tal manera que las personas no tengan problemas al momento de comprender lo que dice el ítem. Deben ser discriminantes, es decir, deben redactarse los ítems de tal manera que el sujeto inmediatamente al realizar la lectura de este sepa qué responder, que no generen dudas o ambigüedades de no saber si sí o si no, o si está de acuerdo o si está más o menos en desacuerdo. A eso se refiere ese término de discriminantes. Para medir es necesario encontrar diferencias, entonces vamos a encontrar que ante los ítems que formulemos, unas personas van a aceptarlos, otras van a rechazarlos, otras personas van a estar de acuerdo, unas van a estar en desacuerdo. Allí es donde se encuentra precisamente el valor de la realización de la prueba. Una idea buena dentro de este tipo de ítems es formular ítems repetitivos, es decir, la misma idea expresada de diferentes maneras. ¿A qué se refiere esto? Yo puedo generar, por ejemplo, dos ítems que estén orientados a medir o a cuantificar la misma opinión, pero redactados de manera diferente. ¿Por qué se hace esto? Se hace a manera de contraste y de saber si el sujeto está respondiendo de una manera honesta. Por ejemplo, puede ponerse un ítem redactado de una manera al principio de la prueba y ese mismo ítem pero redactado de una forma diferente o con palabras diferentes al final de la prueba, y así comparamos cuáles fueron las respuestas del sujeto.
Esa redacción en forma de opiniones debe contener opiniones que puedan tener una postura favorable y una postura desfavorable. Por eso suele suceder que en este tipo de ítems utilizamos más las escalas de tipo Likert y de tipo diferencial semántica, porque nos dan dos polos, el polo favorable y el polo desfavorable, pero nos dan unos intermedios, unas respuestas intermedias, que hace que el sujeto pueda adaptarse más a la respuesta que realmente tiene frente a ese estímulo que sería el ítem. Por ejemplo, debería prohibirse fumar en todos los lugares públicos. Acá podemos ver que está en una escala Likert que va de muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Y si podemos ver el siguiente ítem, dice el precio del tabaco debería reducirse. Como podemos ver en estos ejemplos, la forma de la redacción es muy sencilla y es muy clara, de tal manera que la persona que lo lea de inmediato sepa cuál va a ser el tipo de respuesta o cuál es su postura frente a esa situación que están manifestando allí. Acá tenemos otro ejemplo. Estudiar o trabajar con las matemáticas no me asusta en lo absoluto. Acá, por ejemplo, se pueden utilizar esos términos negativos, pero siempre es recomendable que si se van a utilizar, se resalte el no de alguna manera, bien sea subrayándolo o poniéndolo en negrilla para evitar que la persona se vaya a confundir al momento de leer. El otro tipo de ítems que tenemos es en forma de conductas o casos. Esas conductas o casos se refieren a manifestar de una forma escrita algún tipo de conducta o hábito personal. Eso lo podemos ver mucho más fácil en el ejemplo. Por ejemplo, muchas veces prefiero ceder, callarme o quitarme del medio para evitar problemas con otras personas. Es decir, se refiere concretamente a una conducta en específica. Como pueden ver, está redactado en primera persona. Acá también podemos ver que en este tipo de ítems y también en los de opiniones, podemos utilizar una redacción en primera persona que haga que los sujetos o los participantes se identifiquen de una manera más rápida y más fácil con lo que están leyendo. Otro ejemplo dice, evito criticar a la gente y sus ideas. Generalmente puedo tolerar a la gente presuntuosa, aunque fanfarronee o piense demasiado bien de ella misma. Resulta que dentro de esos ítems en forma de conductas o casos hay también conductas ajenas. Es decir, voy a redactar también el ítem en forma de una conducta, pero no voy a referirme a mí o a que la persona lo está haciendo, sino a un tercero. Esas situaciones o breves casos ante los que se puede reaccionar de distinta manera, reflejando así actitudes y valoraciones personales. Eso se utiliza cuando no queremos que el sujeto se sienta atacado o se sienta implicado por el ítem y que esto pueda generar algún sesgo en la respuesta. Entonces, por ejemplo, un comprador se queda con el exceso de cambio que por error le han dado en unos almacenes. Si yo leo esto en forma de una conducta ajena, es decir, de otra persona, mi respuesta va a ser diferente a que si lo leyera o a que si estuviera redactado en forma de una conducta propia. Es diferente decir que un comprador se quedó con el exceso de cambio a que si yo como comprador me quedo con el exceso de cambio por error que le han dado en los almacenes. La respuesta va a cambiar porque los sujetos siempre van a querer dar una respuesta que sea socialmente aceptada. Entonces, este tipo de ítems suelen ser muy útiles para ese tipo de conductas en las cuales nosotros queremos sinceridad sin que el sujeto se vea implicado en sus propios valores personales. Dentro de este tipo de ítems en forma de conductas, podemos usar tanto conductas ajenas como propias en un mismo texto, o sea, podemos jugar con los dos tipos de redacción. Tenemos los ítems bipolares. Los ítems bipolares son aquellos que describen dos respuestas extremas, una más favorable y una menos favorable. Este tipo de ítems solemos verlos usualmente en la escala de tipo diferencial semántica, donde existe una afirmación y frente a ella existen dos polos opuestos. Por ejemplo, normalmente me siento. En un extremo tenemos completamente aburrido y en el otro tenemos exuberante y entusiasta. La vida me parece excitante siempre o una rutina completa. Como les acabo de decir, este tipo de ítems se utilizan mucho dentro de la escala diferencial semántica. Acá tenemos otro ejemplo. El trabajar en este proyecto ha sido una experiencia muy agradable, nada agradable, estimulante, aburrido, fácil, difícil, satisfactoria, frustrante.
de buen aprendizaje, de pobre aprendizaje, muy creativa o nada creativa. Ahora, ya sabemos de pronto cómo queremos redactar nuestro ítem, pero resulta que ese ítem no va solo, ese ítem lleva unas respuestas. ¿Cómo vamos a seleccionar qué tipo de respuesta vamos a encontrar? Primero, sabiendo qué tipo de escala vamos a utilizar. Las respuestas más habituales en las escalas de actitudes suelen expresar un grado de acuerdo con el contenido del ítem, sobre todo cuando los ítems expresan opiniones. Pero puede haber otro tipo de respuestas más adecuadas a la formulación del ítem, como el grado de interés, de importancia, etc. Por ejemplo, de acuerdo o en desacuerdo, podría ser las dos opciones de respuesta de una escala Goodman, o una escala Likert que diga de acuerdo, indiferente, en desacuerdo, o de acuerdo, más bien en desacuerdo o en desacuerdo. Dentro de la escala Likert es importante tener algo en cuenta, y es que si bien las respuestas pueden cambiar y ajustarse a cada uno de los ítems, es necesario que si yo en el primer ítem, por ejemplo, hice 5 opciones de respuesta, en el resto de los ítems mantenga esas mismas 5 opciones de respuesta. Puede que estén redactadas de diferente manera, pero que sean la misma cantidad. ¿Por qué sucede esto? Porque cada respuesta, vamos a ver más adelante, va a tener un puntaje. Entonces, por ejemplo, si en la primera pregunta yo tengo 4 opciones de respuesta y en la sexta tengo 6 opciones de respuesta, pues al momento de calificar eso va a generar problemas en la cuantificación. Entonces, sí se pueden cambiar las opciones en cuanto a la redacción de la respuesta, pero la cantidad de respuesta debe mantenerse a lo largo de toda la escala. ¿Por qué sucede eso sobre todo en la escala Likert? Porque nosotros tenemos un tipo de respuesta, por ejemplo, que puede generar un grado de acuerdo, otras el grado de frecuencia, otras cantidad, otras seguridad. Y como evaluador o como la persona que está construyendo la prueba, puede ser que yo necesite jugar con esas diferentes formas, y se puede hacer. Lo que debemos tener en cuenta es mantener la misma cantidad de respuestas. Por ejemplo, en grado de acuerdo encontramos opciones de tipo muy de acuerdo, más bien en desacuerdo o en desacuerdo. Pero en frecuencia encontramos siempre, bastantes veces, algunas veces, nunca, casi nunca y demás. Entonces, sí son tipos de respuesta diferentes, con las cuales podemos jugar dentro de la escala dependiendo del ítem que estemos construyendo, dependiendo de la redacción que tenga ese ítem. ¿De qué va a depender cuál va a ser el tipo de respuestas? Del ítem. Si el ítem habla de cuántas veces al día una persona se cepilla los dientes, por ejemplo, me está hablando de frecuencia. Por lo tanto, las opciones de respuesta deben estar orientadas a grado de frecuencia. Pero si tengo otro ítem en el que se pregunta la opinión frente a las personas que no se cepillan los dientes, pues ese ítem está hablándome de un grado de acuerdo. Por lo tanto, las respuestas deben estar en ese nivel de grado de acuerdo. Por ejemplo, para mí es muy importante sacar calificaciones altas. Las opciones de respuesta son: sí, es muy importante, bastante importante, poco importante, nada importante. Como podemos ver aquí hay 4 opciones. Vamos a ver el siguiente ítem. Para mí el estudiar es duro y aburrido. Sí, mucho, bastante duro y aburrido, más bien no, ciertamente no. El tercer ítem dice: yo estudio sobre todo porque me gusta estudiar y saber cosas. Las opciones de respuesta son: sí, sí pero no mucho, más bien no, por supuesto que no. Entonces, como podemos ver en estos 3 ítems, tenemos la misma cantidad de opciones de respuesta, son 4. Hay 4 opciones en el ítem 1, 4 en el ítem 2, 4 en el ítem 3. Sin embargo, la redacción de estas es diferente porque se está adaptando a lo que dice el ítem. Esto se puede hacer, repito, siempre y cuando yo mantenga la misma cantidad de opciones para que al momento de hacer la puntuación no tengamos problemas. ¿Cuál va a ser el número de respuestas adecuado? Pues bueno, aquí también va a depender. En la escala de Goodman no tenemos más opción que poner 2 opciones de respuesta, no hay otra manera de hacerlo. Pero en la escala Likert y en la escala diferencial semántica sí podemos ajustar esto un poco de acuerdo al instrumento. Usualmente se utilizan 5 o 7 opciones o incluso 3,
Va a depender también del tipo de escala que se esté construyendo, de cuántos ítems tenga, de cómo estén redactadas las opciones de respuesta, de cómo esté redactado el ítem y de quién va dirigido. Lo que se sugiere usualmente en el tipo de escala Likert y en el tipo de diferencial semántica es que el número de respuestas sea un número impar. ¿Puede que sea un número par? Sí, pero lo que se suele sugerir es que sea un número impar porque allí va a ser muchísimo más fácil de establecer el punto neutro. En un primer momento lo que se hace es establecer cuáles van a ser las respuestas y luego se procede a realizar el puntaje que va a tener cada una de esas respuestas, pero eso ya se realiza en etapas posteriores del proceso de construcción del instrumento. Acá tenemos que en general, aunque eso no sucede siempre, a mayor número de respuestas en los ítems suele haber una mayor fiabilidad en toda la escala, con tal de que el número de respuestas no supere la capacidad de discriminación de los que responden. ¿A qué hace referencia a esto? Si yo tengo 3 opciones, puede que esto no sea suficiente para que la persona tenga el rango que le corresponde responder. Pero si tengo muchas opciones, también puede ser que la persona se confunda. Por eso acá es importante buscar un punto medio. Aquí también vamos a encontrar que al momento de que ya tengamos la prueba construida y vayamos a realizar el estudio piloto, puede ser que con el estudio piloto se encuentre que la cantidad de respuestas es muy alta o es muy baja y tenga que modificarse la prueba. Esto puede suceder y precisamente para eso se realiza ese proceso. Bueno, con todo esto entonces vimos ya cuáles son las formas básicas de redacción. Lo primero que vamos a hacer dentro del desarrollo de la clase es hacer algunos ejemplos. Para eso van a encontrar en la parte de abajo un foro. En ese foro van a compartir cada uno de ustedes un ítem con sus respuestas redactado en torno a la temática de las clases virtuales, de la problemática que estamos viviendo actualmente con toda la de la pandemia y pues la estrategia que se ha tenido que utilizar de las clases mediadas por herramientas tecnológicas. Cada uno deberá comentar con un ejemplo de ítem que pondría dentro de una escala y qué opciones de respuesta le daría. Luego de esto vamos a continuar o vamos a proceder realizando la revisión de la tabla de operacionalización de las variables para empezar a construir los ítems. Para esto lo que vamos a realizar es en un primer momento, que sería lo que corresponde a esta clase, una lluvia de ideas. ¿Qué van a hacer? Van a conectarse las personas de cada grupo y los que están solos pues lo hacen de manera individual obviamente y van a empezar a buscar por cada indicador que encuentran dentro de la operacionalización de la variable, van a sacar la mayor cantidad de ideas o de ítems posibles. Acá les hago mucho énfasis en la mayor cantidad, es de verdad la mayor cantidad que puedan. Todo lo que se les ocurra. Entre más opciones tengan, mejor. ¿Por qué? Porque esto va a pasar por un proceso de refinamiento que vamos a ver la próxima clase y entre más ideas tengamos, pues más posibilidades tenemos entonces de construir un buen instrumento. Muchas gracias a todos por su atención. Vamos a proceder con el foro y luego con la lluvia de ideas cada uno de los grupos. Esto no me lo van a entregar todavía, eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Listo?